¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este bonito podcast informativo, educativo, que hoy está de manteles largos en una celebración muy importante. Pero bueno, bienvenidos a su podcast Negocios. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué onda, Kevin? Pues aquí, como tú dices, llegando con nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas iniciativas que podemos compartir aquí con los negociantes. Y también esperando que esto de lo cual vamos a hablar el día de hoy sea interesante. Esto es un tema un poco diferente a lo que hemos tratado de manera regular, pero bueno, siempre esperando que le saquemos provecho, ¿no? Ya tenía rato sin venir, Jorge. La raza ya te extrañaba. No, pues vaya, nada más fue un pequeño episodio que por ahí no pude estar, pero pues muchas gracias también a Raúl que aquí estuvo presente y que sacó toda la casta como un experto en el área de la mercadotecnia y Te sobre suplió, todo en el tema digital, que esa es una fortaleza que tiene y yo la verdad no soy bueno, él es el experto en ese tema. Amén. Amén, amén contigo, Jorge. Gracias, Raúl, también por apoyarnos. A ver si se arma pronto el podcast los tres juntos. Yo creo que sería un buen episodio. Sería buena idea. Pero gente, pues también recordándoles por ahí suscribirse al canal, denle clic ahí a la campanita para que les aparezcan todas las notificaciones de este podcast. Y pues bueno, pues agradeciéndoles también estar aquí con nosotros el día de hoy. Y les comentaba lo de manteles largos porque pues en este tiempo en el que estuvimos negociando el contrato de Jorge con el podcast fue una estira y afloja muy, muy duro. Y pues saben que Jorge es una persona, pues su tiempo vale mucho y... Comentaba, vuelvo y repito con los manteles largos, porque pues ahora ya es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es un logro muy fuerte y pues felicidades, Jorge. Muchas gracias. Todo el equipo que está detrás de este podcast. Personalmente también estoy seguro que Raúl, pues no es cualquier cosa, raza. La neta, entiendo que este podcast sea para emprendedores y que no estemos tan familiarizados o empapados de esto, pero ser SNI o ser investigador de ese programa es complicado. Eso es algo que requiere mucho tiempo, mucha investigación y pues para hacerle honores a este hito del buen Jorge, pues vamos a hablar de su primer artículo. Que de hecho es un tema que, pues como saben, Jorge habla también de temas muy relacionados con los negocios y pues los invito por ahí también a darle una leída a este artículo que va a estar por ahí. Se lo voy a dejar en los comentarios de este video. Vamos a hablar un poquito sobre la resiliencia organizacional. Un tema que creo que en los últimos tiempos ha ido tomando mucho auge con todos esos temas de motivación, con todos esos temas que buscan cómo mejorar todo esto de las empresas. Y pues Jorge en su eterna sabiduría, sonó pesado. Jorge en su conocimiento, que en su investigación también, pues bueno, nos va a hablar un poquito sobre qué es la resiliencia organizacional. Realmente vamos a desmentir algunos mitos, más que no es una resiliencia organizacional, cómo se puede aplicar y creo que más que una guía sobre cómo aplicarla, creo que puede abrirnos también la mente sobre qué se puede hacer, cómo se puede hacer y qué cosas puede hacer mi empresa para tener una... ¿Es buena la palabra o es no buena? ¿Es correcta decir una buena resiliencia organizacional, Jorge? Lograr la resiliencia sería... Es una condición. Es buena cuando se logra, pero cuando no se tiene, pues simplemente no está presente. Y no es que sea algo malo, simplemente o a lo mejor que nos falta dedicarle tiempo o que ves el mundo de manera más pesimista, ¿verdad? Pero no es más que eso. Es como el embarazo, o sea, no estás medio embarazada, o sea, ¿estás embarazada o no estás embarazada? ¿Hay resiliencia o no hay resiliencia? Uh-huh. Algo así. Excelente. Jorge, primero, antes de comenzar con los temas, ¿por qué decidiste empezar con esta línea de investigación de resiliencia? ¿Fue por cuestión académica o traías por ahí algún tema, algún trauma o algo que haya salido a flote para hablar del tema de resiliencia? Uno pensaría que es por algún trauma porque es un término que proviene de un... Bueno, que es no que proviene directamente de ahí porque no es su origen, digamos, inicial, por decirlo de alguna manera, pero siempre se asocia a la psicología.
Pero no, fíjate que este término sale cuando inicio mi etapa de estudiante de doctorado, porque bueno, como ya lo he comentado en varias ocasiones y me dedico a la consultoría, y en la mayor parte, por no decir que en la mayoría, en la gran mayoría de las empresas que atendí o que atendí hasta la fecha, yo veía un problema muy similar, que tengo que aclarar que yo atiendo empresas, sobre todo micros y pequeñas empresas, no atiendo tanto a la mediana y a la grande. Veía, por ejemplo, que dos empresarios, por decirte algo, que comenzaban sus negocios con las mismas condiciones, tal vez el mismo giro, por decirte, y obtienen los mismos recursos, inician más o menos igual con lo... digamos que adquieren todo lo que necesitan de manera similar para abrir un giro idéntico. Pero yo veo en la práctica, por ejemplo, que a dos clientes que tenía, ¿no?, del mismo giro, veo que a uno le va mejor que a otro. Y dije, canijo, o sea, ¿por qué si tienen lo mismo, por qué uno crece y otro no? Porque luego cuando hablamos de emprendimiento siempre la gente dice, no, pues la tasa o el tiempo que tarda una empresa en actividades o en funcionamiento puede ser hasta 5 o 6 años. Pero es lo único que te explican, digamos, sobre ese tema. O sea, no te explican realmente los motivos por los cuales pues una empresa deja de existir. Y es justamente, digamos, esa diferencia que yo empiezo a notar desde que son creadas, donde yo percibo que hay algo. Y ya fue cuando empecé el doctorado, en que esa búsqueda de algo a través de artículos, yo en su momento lo llamaba como conocimiento empresarial, se llegó a convertirse en lo que se llama resiliencia, ya empapándome del tema, ¿verdad? Pero eso fue como llegué. O sea, básicamente la diferencia o qué factores hacían que una empresa siguiera o no siguiera. Uh-huh. Eso es lo que querías investigar, esa fue la duda que te generó y por eso decidiste entrar a esta parte de la resiliencia organizacional. Sí, así es. No fue por un tema traumático, ¿vale? Digo, para aclarar. Para ti no. Para mí no. No sabemos si para los emprendedores que lo crearon en ese momento, pero te iba a preguntar, creo que ya te lo he preguntado antes en otras pláticas que hemos tenido fuera de cámaras. Yo había escuchado que la resiliencia en un principio era la capacidad de los metales de regresar a su estado original después de ejercerle cierta cantidad de presión o de fuerza. Esa es una de las fuentes del concepto, sí. Ajá. Y ya va aplicado también para acá, para la parte. Normalmente lo hablamos como el factor de motivación, como parte de ese fuerte, ese resiliente. Pero aquí pues prácticamente lo vamos o lo estás enfocando a cómo las empresas llevan los factores o no me quiero adelantar con lo VBR, pero toda esta lista de características que hacen que puedan sobrevivir. O no solo sobrevivir, sino también llevarnos adelante. Sobrevivir es un término que yo he estudiado, ¿verdad? La supervivencia en sí, el concepto. Y he llegado a la conclusión de manera empírica y ya incluso ya estaba bajado en varios artículos que no es lo mismo que la resiliencia. Se parecen conceptualmente, pero no es lo mismo. Porque para una empresa la supervivencia significa, por ejemplo, que después de una situación difícil, pues sigue viviendo, sigue existiendo. Pero eso no quiere decir que, digamos, que se encuentre en las mismas condiciones que tenía antes de que ocurriera esa adversidad. Y la resiliencia, eso sí que es, cuando sucede, digamos, una situación difícil, volver a una cierta normalidad o regresar a una condición previa al evento adverso, esa es la resiliencia. Entonces, la resiliencia no basta con sobrevivir, sino regresar a una normalidad, sea la misma o no, pero que el funcionamiento sea similar. Eso es lo que sería. Y lo que mencionaba sobre esta parte de los metales, de su deformación y que regresan a su condición previa, eso es un inicio del concepto de resiliencia
que se maneja en la ingeniería, pero se dice que el concepto sale de la ecología, fíjate. Todavía va en otra ciencia. Uh-huh. La ecología incluso fue antes de la psicología como concepto. Holling es el autor, digamos, el semillero, digamos, de donde nace el concepto, porque él observaba que los ecosistemas, por ejemplo, cuando ocurre un desastre natural, solitos se regeneraban. Haz de cuenta, no sé, está ahí un bosque y de repente hay un incendio forestal, ¿sí? Y con el paso del tiempo, el sistema se recupera, termina el incendio, todo lo que se quemó empieza a renacer y solito se va regenerando y vuelve a un funcionamiento normal a lo que tenía antes de la catástrofe y de manera natural, sin ninguna intervención. Entonces, a ese retorno a la normalidad, él lo empezó a llamar resiliencia y ya fue como, digamos, también se asoció con la ingeniería, que fue más o menos a la par y despuesito, poco después, en la psicología. Excelente. Varios niveles, varias acepciones de la resiliencia. Hablabas también entre dos conceptos, resiliencia individual y resiliencia organizacional. Sí. ¿Qué son? ¿Cómo interactúan estos dos? O sea, ¿son dos tipos diferentes o uno viene del otro? ¿Cómo funcionan estos dos? Bueno, es que cuando hablamos de la resiliencia como concepto genérico, es la capacidad de lo que sea de regresar a una normalidad. Como tú dices, un metal regresa a su normalidad, a su forma normal. Un ecosistema regresa a su forma natural, ¿verdad? A lo que era antes de la catástrofe. Cuando tú me comparas una empresa con un ser humano, pasa lo mismo. Por ejemplo, una empresa, después de que vive una crisis, por ejemplo, no sé, la crisis del 2008, ¿verdad? 2007-2008, que fue la crisis financiera que vino en Estados Unidos. Sí, que de repente pues hubo ahí un tema difícil en el tema de los ingresos. Bueno, cuando las empresas regresaron a funcionar de manera cotidiana, bueno, ese regreso, esa es la resiliencia organizacional. Cuando hablamos de una persona o resiliencia individual, no es propiamente que regrese a funcionar como una empresa, porque no es un ser, digamos, estático. No es algo... Es un ser vivo que tiene conciencia. Entonces, aquí entra la psicología. Cuando hablamos de resiliencia del individuo, nos referimos a que una persona, por sus capacidades mentales o por sus destrezas o agilidad cognitiva, ¿sí?, es capaz de volver a una condición normal en su vida estable, después de un evento ¿sí? traumático. ¿Sí? Aquí se aplican los traumas. Por ejemplo, si, por decir algo, una amiga que puso un negocio que se llama así Resiliencia, que utiliza la palabra resiliencia, es el nombre de su empresa, dice que ella se lo puso porque uno de sus pacientes sufrió un accidente automovilístico, pero este paciente pues era futbolista. Entonces, pues ella lo atendía porque es en el giro de la fisioterapia. Y el tema es que, bueno, pues ahí tuvo ya complicaciones con las piernas, ya no puede jugar como tal, pero de cierta manera esta persona con terapia regresó a una vida más o menos normal y reemplazó el fútbol por otro deporte en el cual no fueran requeridas las piernas. Entonces, de cierta forma, como que él siguió su vida normal, tal vez a través de otra vía, pero digamos que el evento traumático fue relativamente superado. Interesante este punto. Sí tiene varias maneras de abordar este tema de la resiliencia, güey. Pero entonces, hablando también de uno de los enfoques, y creo que a lo mejor no quiero irme tan académico, pero creo que también entender este tipo de enfoques también ayuda a que las empresas o que los negociantes tengan este conocimiento o esta... ¿cómo se dice? No quiero sonar. ¿Cómo se dice framework, güey? Marco. Este marco para... que common ground. Ese es un podcast bilingüe también. Eventualmente vamos a tener que traducirlos. Me recuerda mucho a un video ahí que se burlan de
de los que se dedican al marketing. Ya me lo has enseñado, me lo has mandado un buen de Que veces. utilizan muchos términos en inglés. Pero ese es para Raúl, ¿eh? Raúl también... Sí, Raúl. Raúl, Ahí sí. hay un video que se burla de... Utilizan puros términos en inglés en lugar de decirlos en español. Como diría Kevin, no jalen que descobija. Ándale. Pero bueno, pasándonos a un tema... A mí me gusta ese tema, pero entiendo que a lo mejor hasta ni a mis alumnos creo que les va a gustar. Y a los tuyos no sé. Pero el tema de la visión basada en recursos. Ajá. O sea, digo, nada más para empezar, no sé si quieres explicarles a los negociantes que nos están viendo muy aterrizadamente qué es la visión basada en recursos o qué se refiere esta teoría. Ok. Bueno, es que... así como hay, digamos, un análisis de la existencia del ser humano en la antropología, en el cual pues van persiguiendo el origen, ¿no? Que de dónde venimos, de dónde salió el hombre, ¿no? En general, cómo ha sido su evolución. Digamos que en la investigación también surge algo parecido, no propiamente igual, pero parecido, para explicar la existencia de las empresas. Entonces, bueno, hay muchas teorías en nuestras ciencias administrativas que buscan dar una explicación de por qué es que nace una empresa, o por qué surge, o por qué está. Bueno, la visión basada en recursos es una muy utilizada. Ya diría que ya hasta incluso puede ser un poco choteada, o sea, incluso en la investigación. Da cobijo a muchos que hacemos estudios, pero que nos dice que la empresa surge porque es una composición de recursos humanos, físicos, intelectuales, financieros, ¿verdad? Que se unen y que, bueno, que se integran para perseguir algún fin determinado. Pero cuando estos recursos, digamos, son difíciles de imitar, cuando son extravagantes, por decirlo de alguna manera, este enfoque teórico nos señala que surge un concepto que tú y yo ya conocemos e incluso ya lo platicamos bastante aquí en este podcast en capítulos anteriores, y si no lo han visto, ahí les pedimos que le den una pasada a anteriores episodios, que se llama ventaja competitiva. Es como el santo grial de las empresas. Una empresa logra crear y mantener una ventaja competitiva, va a ser casi asegurado, augureado el éxito, ¿no? Todo mundo busca lograr esa ventaja, que es la diferencia con otras empresas de tu mismo giro, pero el punto es que esa ventaja se mantiene mientras no sea imitada. Entonces, lo que dice esta visión basada en recursos es que si estos recursos que tienes, cualquiera que sea, puede ser una persona, una máquina, una metodología de trabajo, una marca, lo que tú quieras, mientras ese recurso no pueda ser imitado por alguna condición, la empresa mantiene, digamos, su liderazgo, ¿verdad?, por esa ventaja, y por tanto hay una subsistencia de ella. Hay algunas condiciones que habla esa teoría, por ejemplo, que es rareza, que el objeto, digamos, de la ventaja competitiva es su motivo, digamos, sea raro, sea único, la inimitabilidad, la ambigüedad, es decir, que sea tan difícil de explicar cómo se hace, digamos, ese bien que te genera la ventaja competitiva, que sea imposible de copiarse, ¿sí? Te da como algunas pistas para que esos recursos sean inimitables prácticamente. Digamos, eso es lo que te explica esa visión. Es buena teoría, digo, si la logramos aterrizar y si los negociantes pueden tomarla al menos de una manera conceptual y pasarla a una manera real, puede ser una muy buena herramienta de ayuda. Y pasando precisamente estas partes de casos de estudio o situaciones que pues realmente pasen. No digo que la parte científica no llegue, pues al final de cuentas emana de una realidad. Pero si queremos aterrizar, por ejemplo, estos conceptos, y algo muy que creo que lo mencionas también dentro del artículo, ¿qué papel juega la tecnología? O sea, ¿qué capacidades tecnológicas
ayudan o propician la resiliencia dentro de las organizaciones? Específicamente en las pequeñas y medianas, que creo que es tu área de expertise. Bueno, es que la tecnología, te digo, puede ser un tipo de recurso que se puede emplear para generar esa ventaja competitiva, pero no me atrevería a asegurar que la tecnología en sí misma genere resiliencia, porque eso sería algo muy, muy aventurado. Es más, ni siquiera hay una comprobación. Sí que te orienta o que facilita lo mejor, pero no hay una... No quieres ser aventurado, güey. Certeza de que la tecnología sea la fuente de una resiliencia, pero sí que te puede apoyar en el camino, sobre todo empezando por esta ventaja competitiva. Tal vez a lo mejor un proceso que tú haces se sustenta con tecnología, a lo mejor tienes una máquina que analiza Big Data, por ejemplo, por decir algo. Haces un análisis predictivo de lo que va a ocurrir y tus predicciones son muy acertadas, pero pues realmente tu competencia no sabe que haces ese tipo de análisis. Y a lo mejor ellos compran, por ejemplo, materia prima de estajo, pero tú no. Tú compras materia prima con base en lo que has vivido y en los futuros pronósticos, por ejemplo, de demanda, ¿sí? A partir del análisis de los macrodatos o de una gran cantidad de información. Pero tú no revelas, por ejemplo, que haces eso. Entonces, mientras eso sea ambiguo, de que ellos no sepan ese tipo de procesos que tú tienes, esa ventaja se mantiene y, por tanto, pues la empresa seguiría en pie. Yo creo que es por eso que mucha gente utiliza esta visión basada en recursos para sustentar la resiliencia, porque mientras haya una ventaja competitiva, pues teóricamente pudiera esperarse que la empresa se mantenga en funcionamiento óptimo. O sea, básicamente la tecnología es un factor, no una condición para la resiliencia. O sea, puede propiciarla, pero no es una constante. O sea, no es porque tengas tecnología, sino el uso de la tecnología. No. Así como otras ramas o otras herramientas de las empresas, supongo, ¿verdad? No nada más esta parte. Hay muchas cosas que pueden generar resiliencia y de hecho el cerebro humano puede ser una pista para eso. Pero bueno, eso estamos investigando. ¿Te aventuraste a decir eso? ¿Y querías ser un malaventurado, no un aventurado? No bien aventurado, como dirían los textos bíblicos. Recuerda que los malaventurados no lloran, Jorge. Ay, Dios, tenía que sacar esos temas. Saludos al buen José Madero. Íbamos también. Tú sacaste la palabra, güey. Tú dijiste aventurado, güey. Estamos tratando de hacer un podcast aterrizado y ¿sabes? Es una palabra mamadora, güey. Pues sí. Tienen tanto en común tú y José, güey. Hablando de esta parte también, Jorge, de alta gerencia. Me llamó la atención. Y de hecho sí traía esta duda para preguntarte aquí en el podcast. Sí. Me la guardé no preguntándote fuera de cámaras. A ver. Dices que la codicia de la alta gerencia puede disminuir la resiliencia. La codicia de la alta gerencia puede disminuir la resiliencia. Ajá. ¿Por qué, güey? O sea, se entiende a lo mejor de una manera muy general, pero ¿por qué tomaste esta postura, güey? Fue No es una postura mía. De hecho, yo no lo asevero en ninguna de mis publicaciones. Lo menciono que es una variable estudiada por un otro artículo, ¿sí? Que habla sobre ello. Sí, hay una variable que incluso un amigo que se llama Joel, ¿verdad? Un saludo a Joel. Saludos. Él justamente estudia una variable que se llama discreción gerencial. Entonces, digamos que esta variable lo que significa es que en las empresas los gerentes o los dueños de negocios se abstienen de ciertas cosas por alguna situación que ellos tengan. Por ejemplo, por una parte puede ser miedo. El miedo puede jugarte en contra y por lo cual evita que hagas cosas interesantes o asumas riesgos o te lances por algo, por lo cual ahí se puede perder la resiliencia. Otra posible variable sea que a lo mejor tienes una junta directiva que son los que te dan las instrucciones y te abstienes de ciertas actividades por limitación de tus superiores, ¿no?
Otra variable a lo mejor es porque a lo mejor no es tu área de conocimiento, no haces cosas porque no lo dominas. Pero hay ocasiones en que la ética y la moral, que es lo que platicamos en un capítulo anterior, también pueden jugar, digamos, en contra de la resiliencia, porque muchas cosas no las vas a hacer por temor a perder algo. En este caso puede ser poder, una posición económica o lo que sea, ¿sí? Por decirte algo, tal vez un empresario que de estos hay casos, yo creo que muchos en nuestro país desafortunadamente que a lo mejor no quieren pagar algún tipo de prestación, ¿sí? Entonces, pues omiten declarar tal vez sus ingresos reales, por ejemplo, con este pago de utilidades que se dan en el mes de mayo, ¿verdad? Buen mes. Se supone que esta prestación es algo que tienes que dar, ¿verdad? Pero se basa en la cantidad de ganancia que tuviste en el año. Por codicia o por avaricia o por no querer soltar de tus ingresos, tal vez hay personas que reportan cantidades falseadas, ¿sí? Para, pues digamos, pagar menos. Entonces lo único que generas es que si... primero te pones en riesgo, ¿no? De que alguien descubra, digamos, esa falta de transparencia. Pero en segundo es cuando pagas, digamos, poco al trabajo, al gran trabajo que se hizo durante un año y la gente lo percibe, pues empiezas a generar un clima laboral que también ya hablamos en otro episodio, complejo. Y por lo tanto, si tú quieres mantener una empresa en pie, lo único que vas a generar es una empresa problemada que lo que menos te va a llevar es a la resiliencia. Sí, es un tema, esa parte delicado, esta parte de estas malas prácticas, la mala praxis de muchos muchos empresarios. Yo estoy seguro que muchos de los que nos ven no piensan de esa manera, pero sí es un tema que creo que resta o no abona a que crezca la resiliencia, sino al contrario. Pero bueno, viéndonos al otro lado, Jorge, ¿qué factores o qué actitudes o qué acciones sí fortalecen la resiliencia, güey? Hablando específicamente de la alta gerencia. Bueno, ok. Cuando hablamos de la resiliencia, te digo mucho que la parte del individuo la parte psicológica es como muy interesante de analizar porque aplica también en la empresa porque también hay personas. Entonces, uno es la intención de aprender, ¿sí? Digamos que la ocurrencia de situaciones difíciles, crisis o como le quieras llamar, pues siempre va a estar presente, ¿no? O sea, si bien a lo mejor ahorita te pasó algo, tal vez después te pueda pasar otra cosa, etcétera. Por ejemplo, con lo que vivimos con la crisis financiera en 2008 y luego llegó una pandemia en el 2020, ¿sí? O sea, eventos adversos hay muchos, o quizá durante este tiempo de repente un tiempo te quedaste sin dinero para pagar una nómina, o te quedaste, tal vez te generó una huelga en tu empresa por algún conflicto que hayas tenido, o una demanda laboral, por decirte algo. Crisis siempre va a haber, pero lo que necesitas primero es que de todas las experiencias que ya superaste, vayas aprendiendo condiciones que te eviten o que te enseñen algo para saber cómo actuar con rapidez en futuras adversidades similares, ¿sí? Entonces, el aprendizaje que hace una persona es importante. Ahora, otra condición que yo siempre sugiero es que las personas tengan siempre una red de contactos. Cuando uno genera alianzas o colaboración, por eso cuando yo siempre hablo con mis empresarios, siempre les digo que haga estos famosos socios clave en el Canvas, que busquen con quién juntarse, con quién hacer promociones, es decir, hacer, digamos, un producto conjunto. Eso ayuda mucho porque intercambia conocimiento, pero también apoyo mutuo en caso de que una situación difícil ocurra. Cuando alguien, por ejemplo, esté débil, el otro te puede acompañar o te puede conectar con otros, y es como que una cadena de favores que ocurre igual con las personas en lo particular. Y la otra es la flexibilidad. Si una situación
difícil te sucede, no debes ser reacio a adaptarte a las circunstancias. A lo mejor puedes, como ocurre en el ser humano normal, cuando pasa un trauma, puedes tener, digamos, ¿cómo le llaman, Kevin, a esta parte en que las personas sufren como que un estadio de que primero la negación, luego la aceptación y luego toda esta parte? Duelo, güey. El duelo, ándale, como una etapa de duelo. Lo mismo pasa en las empresas, ¿sí? Tal vez al principio te niegues a cambiar la forma como las manejas. Tal vez te niegues a meterte al tipo de producto. Tal vez te niegues a mudarte de ubicación. Pero eso en una crisis, pues es, digamos que pasa a un segundo plano. Te tienes que ajustar. Y ser abierto a esas opciones, pues es una manera como puedes librarla. Y creo que por ahí va la cosa. Te digo, no hay al día de hoy variables. De hecho, no hay un consenso sobre qué situaciones hacen a la empresa resiliente, y es justamente lo que estamos estudiando, pero por ahí va. Qué bueno que diste pie a esta parte de los socios clave, güey, en la parte del Canvas. También hablaste del capital social, ¿no? O sea, no sé si tenga por ahí una relación los socios clave con el capital social. Eso tiene que ver con las asociaciones, o tener, digamos, relaciones o conexiones, digamos, con otras personas o con otras empresas. Sí. Precisamente quiero preguntarte, porque creo que también es algo que algún negociante algunos pueden tener esta duda o esta inquietud de cómo pueda construir relaciones sólidas con estos socios clave. Hablo refiriéndonos a socios clave como proveedores, clientes o incluso hasta el gobierno, dependencias gubernamentales. Uh-huh. ¿Cómo pueden las empresas llegar a construir estas relaciones sólidas, güey? Bueno, primero, entender que si tienes miedo a aliarte con empresas o con personas, pues siempre hay recursos formales, ¿no? Como convenios, que se pueden celebrar, contratos o lo que sea. Pero cuando uno va a buscar un socio clave, uno tiene que, antes de hacer cualquier tipo de colaboración, así como cuando uno va de viaje, que buscas las recomendaciones, ¿verdad? Las 5 estrellas o los comentarios, en qué hotel quedarte o aquel sitio turístico a visitar. Algo similar tienes que hacer al momento de tener la intención de unirte con alguien, tener referencias. Tal vez le ha ido muy bien, o tal vez la empresa pues es un referente en su giro, ¿sí? Tal vez es una empresa muy formal, tiene procesos bien establecidos, hay garantía de atención, ¿sí? Digamos que esa búsqueda de aliados tiene que ser bien pensada, pero pues esta es una manera como puedes quitar riesgo, porque si nada más te unes a diestra y siniestra con quien sea que realmente no te va a convenir, eso puede ser incluso peligroso para tu negocio. Dicen que eres el promedio de las 5 personas con las que más convives, con las que más hablas. ¿Aplica también para las empresas? ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Sí aplica, ¿verdad? Porque pues las empresas al final vienen siendo manejadas por personas. Entonces, digamos que lo que se manifiesta en el plano personal se traslada al plano de la empresa también. Entonces, yo creo que sí tiene que ver. Como que la empresa es comentabas como empresa como ser vivo. Uh-huh. Y creo que al final, si nos vamos a una visión un poquito holística o un poquito más completa de lo que es una empresa, pues es una proyección también de las relaciones humanas. Y creo que también pues por ahí puede ir esa parte pensando en cómo las empresas pueden ser un promedio de las actitudes, de las costumbres. Me suena a que ciertas empresas tienen estándares, tienen maneras de trabajar que pues requieren también empresas que trabajen de manera similar. Me voy a lo mejor un ejemplo muy no tan antiguo ya, pero en alguna de mis experiencias laborales donde tenías que tener, si querías ser proveedor de cierta empresa, tenías que tener ciertas condiciones. Eran certificaciones, le llamaban. Uh-huh. Entonces creo que también esas maneras te elevan como empresa. O sea, si tienes que cumplir con ciertos estándares que a lo mejor no tienes en un principio, pero para ser cierto proveedor de alguna empresa o hacer negocios o ser socio con cierta empresa necesitas cumplirlos.
Y creo que entre más alta sea la empresa, creo que también puede ayudar a llevar esta mejora dentro de las empresas. Es lo que te decía justamente de investigar a la empresa. Si esa empresa que tú dices evidencia todas esas pruebas que estás diciendo que sus empresas están certificados, capacitados o lo que sea, pues ya es un punto a su favor y te facilita la elección de buenos socios. Exactamente. Pasando a lo mejor a una parte ya más personal, que también tocaste, al menos, no sé si tan a detalle, pero lo vi también dentro de la parte del artículo. Mencionas que hay elementos cognitivos, ¿no? Dentro de la resiliencia. Sí. ¿Qué tipo de mentalidad o qué tipo de habilidades debe tener un empleado para que se considere empleado resiliente? Y que pues también, o sea, al final de cuentas, sea un activo para la empresa. Sí. Entendiendo que un activo, bueno, no nos metamos tanto con el concepto contable de activos, sí. sino más bien... Y te pregunto, antes de que me respondas esto, ¿te refieres a activo como una persona que es de valor para la empresa, verdad? Sí. Ok, sí, eso entendí. Entonces, ¿qué elementos cognitivos crees que ayuden o que propicien una mentalidad o habilidad resiliente en los empleados? Bueno, es difícil pregunta, ¿verdad? Porque pues eso corresponde al ámbito de la psicología, pero ya que hay una analogía a la empresa, justamente lo que te platicaba ahorita con la resiliencia de empresas. Por ejemplo, la adaptación es un concepto que aplica para cualquier tipo de situación, ¿verdad? Los metales, como tú dijiste, los ecosistemas, las personas, las empresas. Es una condición que esa sí es 100% ligado a la resiliencia, ¿sí? Es ajustarte o acoplarte a una circunstancia dada. Si, por ejemplo, tú eres capaz de que, tú de repente estás en una situación normal, tienes un buen trabajo y de repente te despiden, ¿sí? Es una situación difícil para ti. Pero si tú no eres capaz de adaptar tu estilo de vida, que a lo mejor tenía ciertos lujos o ciertas cosas y que a lo mejor tú desistes de evitar gastos que no son necesarios, pues te vas a complicar la vida y te vas a llenar de estrés. Mientras tú tengas esta capacidad de adaptarte, dices, no, pues tengo que primero priorizar lo necesario, ahorita no tengo empleo, debo hacer esto, por lo cual debo limitar esto y estos gastos por el momento. Ya después otra cosa será. Ese sería el primer punto a favor. No toda la gente lo hace porque mucha gente tiene esta parte de aferrarse a las cosas que tiene. La otra, como ya te dije, en las empresas, la flexibilidad, ¿sí? Pero en este caso, más que flexibilidad, cuando es una persona, yo la asocio a la agilidad que tiene frente a la circunstancia. Por ejemplo, si una persona, en el mismo ejemplo, ¿no?, se queda sin empleo, si se queda estática la persona, si no busca nuevas oportunidades, pues evidentemente no va a regresar a una condición previa. Por lo cual, aquella persona que sea rápida o que prevea una posible circunstancia que pueda ocurrir, que lo puedan despedir con anticipación, o que sepa qué hacer en caso de que se quede sin empleo, ¿sí? O simplemente que si se queda sin empleo, le busca rápidamente nuevas oportunidades, eso también abona a que tenga resiliencia. Pero si nada más se queda esperando que la oportunidad llegue, ahí sí que no, porque el conformismo no forma parte de esto. La resolución de problemas creo que también va por ahí, ¿no? Sí, así es. Una persona que es capaz de resolver o de tener la mente activa para resolver problemas. Digo, yo lo transporto a la parte de activo, que me gustó mucho cómo mencionas esta parte, que un activo, o para que una persona sea un activo en la empresa, pues tiene que tener estas cualidades. Porque creo que resolver problemas es uno de los factores tanto cognitivos como humanos más deseables dentro de cualquier empleado. Una persona que tenga esta lista de factores que comentas es definitivamente un activo valioso para cualquier empresa. Independientemente, no sé tú qué opinas de esto, de los estudios que tenga, de las especializaciones que tenga, como que estos soft skills, y los llamamos habilidades blandas, creo que al final de cuentas son muy importantes. Y te lo digo también porque lo escuché de Richard Branson. Me encanta la manera de hacer negocios de él. Ya hemos hablado antes de él. Pero para los que no se acuerden, pues es el
director, CEO, fundador de Virgin, que aquí no tiene tanta presencia, pero en Europa, Estados Unidos tiene disqueras, aerolíneas, gimnasios, hoteles. Tiene un sinfín de negocios. Es una cartera muy amplia. Y me gusta leer un poquito de él. Y básicamente uno de los artículos que leí hace poquito en LinkedIn que comentaba era eso, que realmente es más importante estos soft skills de una persona dentro de una empresa que los hard skills. Sí, sí ayuda, pero creo que los hard skills los puedes desarrollar dentro de las empresas, puedes entrenar en eso a las personas, pero no puedes desarrollar los soft skills o estas habilidades cognitivas. No sé qué opinas de eso, Jorge. Sí, vaya, todo ese tipo de cosas, todas esas habilidades, soft skills, a lo mejor lo puedes asociar a las habilidades gerenciales, donde justamente vienen las conceptuales, que son las cognitivas precisamente. Entonces, por ello, eso puede ser fácilmente ligado a este tema sin ningún problema. Digamos que esa manera ágil de pensar, esa manera optimista de pensar, son cosas que no toda la gente lo tiene, Kevin. Hay mucha gente, como diría un amigo de España, Asier, un saludo también a Asier. Dice, ellos utilizan mucho una frase que la gente ve el vaso medio vacío y medio lleno. Entonces, medio lleno es aquellos que lo ven optimista, pero hay gente que ve el vaso a medias. O sea, en lugar de sentirse satisfechos porque tiene agua, lo ven con insatisfacción cuando ven que está incompleto, ¿verdad? Entonces ellos ven, digamos, la amenaza en lugar de la oportunidad. Cuando uno tiene un pensamiento más centrado hacia lo positivo que tienes, incluso en la investigación le llaman bricolage en inglés. No había escuchado ese término. Es que viene de brick, de ladrillo. Sí. Que es trabajar con lo que tienes prácticamente. Si tienes pocos recursos, mientras tú sepas utilizar lo poco que tengas, pero lo sabes hacer bien, puedes sacar brillo y puedes triunfar con lo poco que tengas. Por eso te decía al principio, y regresamos al comienzo de esta plática, que hay empresas que comienzan con lo mismo y unas les va mejor que a otras. ¿Por qué? Porque unos saben explotar lo que tienen y otros se quedan, digamos, que a la mitad, ¿sí? Entonces, sí. A nivel de personas pasa lo mismo. Se esperan como que hasta que tenga una buena computadora voy a poder hacer un buen diseño. Ándale. Hasta que tenga un especialista en producción ya voy a mejorar mis procesos. O sea, me quiero imaginar que va por ahí ese tema. Sin embargo, creo que sobre la marcha o prueba y error o tratando y buscando, cultivándose a lo mejor con este tipo de contenido en YouTube, en cualquier otra fuente también que puedan aprender, pueden sopesar ese tipo de carencias en ese momento, ¿no? Hay un estudio de la psicología de 1982 que lo cito bastante, de unos autores que se apellidan Werner y Smith. Un poquito viejo tu estudio, pero es que esos autores son de los semilleros de la psicología. Precisamente de ahí surgió, nada más que ellos hicieron un estudio 50 años antes. Ay, güey. Es decir, su publicación salió en el 82, 30? Pero ellos la empezaron como 50 años... No, me estoy mintiendo. Como 30 años no antes. Mientas, Jorge, no les mientas a nuestro público, por favor. Como 30 años antes. En los 50 se empezaron el estudio y analizaron por año el comportamiento de unos niños de Hawái. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con estos niños? Bueno, esos niños vivieron bajo el yugo de unos padres que la verdad eran difíciles, los maltrataban, ¿sí? Entonces, pues era esperable que los niños en el futuro replicaran lo que aprendían, porque se dice eso, ¿no? Que los niños son el reflejo de los padres. Pero cuando pasan 30 años y los niños ya son papás, se dan cuenta que esos niños tienen una conducta de padres que no tiene nada que ver con sus padres. Son buenos. Entonces, ahí surge el concepto de la resiliencia psicológica, porque dice que las personas siguen adelante a pesar de una mala circunstancia.
por ejemplo, estos niños a lo mejor, digo, estoy suponiendo, vieron de que, ok, mi papá me maltrataba, pero tal vez yo aprendí esto. Pero las cosas que a lo mejor no me gustaban, bueno, simplemente las cambio y sigo con mi vida. Entonces, en ese sentido, eso ayuda mucho también a entender la psicología de las personas. Desde ahí se basa. También digo, y hace rato comentaste algo también de adaptabilidad. Si nos remontamos hasta la teoría de la evolución de Darwin, Ajá. también es algo similar. Lo que una de las premisas de esa teoría es que sobreviven las especies que se logran adaptar a su ecosistema. Así es. Creo que también no me suena nada disparatado hablarlo dentro del ambiente empresarial, que sobreviven o se propician las empresas que se logran adaptar a la industria o a la realidad en la que están. Aquí podemos hablar de la palabra caos que utilizan en la física. Bueno. Enfrente del caos, la permanencia puede asociarse a la resiliencia, ¿sí? Ya para cerrar, Jorge, ¿qué consejo práctico le darías a un emprendedor referente al tema de la resiliencia que está pasando por un momento difícil y que siente que su negocio ya está por colapsar? Bueno, la parte cognitiva, como ya te lo dije, es bien importante porque tu pensamiento es lo que reflejas en la empresa. Sí. Entonces, si por ejemplo tú a la empresa la miras con desprecio, por eso siempre he sido como bien reiterativo en capítulos anteriores, Kevin, que si el giro no te gusta, realmente si hay una situación conflictiva, vas a abandonar la actividad de la empresa, ¿verdad? Incluso la puedes cerrar porque no te ves metido en un problema por una empresa que no te gusta, ¿sí? Entonces, yo diría que tienes que encontrar el gusto a lo que haces y si no, piensa bien, ¿verdad? Si lo que haces realmente te satisface para el futuro. Y otra cosa es meterte mucho en tu giro en el que te encuentras, que le sepas, porque frente a un mundo lleno de circunstancias difíciles donde puedes haber todo tipo de problemáticas, lo mínimo que puedes hacer es resolver los problemas adentro de la empresa, que el funcionamiento esté bien, meterte en ella, resolver las situaciones difíciles, aprender de todas las áreas de tu negocio, para que eso no sea un estrés para ti. En todo caso, nada más sea, digamos, el conflicto, protegerte del exterior, que pues bueno, como ya te dije, las crisis siempre van a estar presentes. Eso es lo que a lo mejor yo puedo sugerirles y que a ver si a alguien le puede servir este consejo que puede ser mucho o poco que lo que yo pueda aportar al momento. Con eso último creo que me recordó no me acuerdo quién decía que la única constante es la inconstante. La única constancia es que siempre hay diferencias, que nada es constante, que nada es lineal. Siempre hay situaciones o siempre hay caos o siempre hay de todo menos estabilidad en la industria o en el mercado. Si hablamos, lo transportamos a los negocios. Sí. Échenle una leída. Aquí Correcto. les dejo en los comentarios, en la descripción del video, el artículo de Jorge. Ahí denle por ahí también el crédito si lo van a mencionar. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar, Jorge. Pues nada, Diego, seguiremos en esta línea y pues aprovechar también para invitar a los negociantes que, bueno, aunque hoy fue un día más teórico, los invitamos a que le den un pasón al resto de los videos donde vienen consejos interesantes para el manejo de los negocios, para la permanencia precisamente, y pues invitarlos a que se suscriban, le den like a este video y a todos los videos también y que lo compartan, ¿no? Si hay algún tema o algo que nos quieren decir, que lo pongan en la caja de comentarios. Por ahí hay alguien que ya nos pide un tema de productos financieros. Pues lo abordamos. Por supuesto que sí. Gente, pues un placer también estar aquí. Cuídense mucho y pues nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.